Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde están cordialmente invitados a darse una vuelta para comprar todos esos juguetes, cómics, tarjetas, tazos y coleccionables que sean de su gusto para complementar sus colecciones. Y el día de hoy ya estamos aquí para hablar de series, películas, cosillas que estamos viendo y que están siendo tendencias. Y ya por fin terminé de ver Dragon Ball Daima. Fíjense que me costó mucho trabajo porque realmente debo decir que no me terminó de convencer el guión. Entonces, y vaya que fue difícil de ver porque yo estaba esperando la versión latina. Entonces, primeramente vi la salida. Primero pues, salió en japonés, ¿no? Y pues le empecé a ver algunos capítulos en japonés, pero voy a ser muy honesto. La neta es que sí me aburrió la trama. Yo te voy a platicar qué onda, pero en japonés vi creo que hasta el capítulo 8 y dije hasta aquí. Me espero y mejor me espero a verlo en español, ¿no? Ya luego hubo una presentación en mi país para el lanzamiento de Dragon Ball Daima en latino y salió en cines, pero nada más salieron los 3 primeros episodios. Se me hizo medio objetillo, ya lo platiqué en ese video, porque yo estaba esperando que por el costo de lo que me costó ir al cine, pues de menos, y dado que cada capítulo dura 20 minutos, pues yo dije, oye, pues de menos unos 4 o 5 capítulos, ¿no? Unos 6 capítulos estarían súper bien para cine, pero no, nada más nos reventaron los 3 primeros capítulos y sin el opening aparte. Entonces, pues sí, un poquillo chafilla, eso. Entonces dije, bueno, me voy a esperar ahora a verlo en latino en alguna plataforma. Pero al día de hoy, mientras estoy haciendo este video, todavía no sé en qué plataforma puedo ver Dragon Ball Daima en español latino. Ya lo busqué en Prime, lo busqué en Crunchyroll, lo busqué en Netflix, lo busqué en Max. Todos tienen Dragon Ball Daima, pero todos lo tienen subtitulado. Entonces, pues la neta es que nunca supe dónde verlo en español latino, digamos, de forma legal. Pero pues hay una plataforma que también tengo que se llama IPTV, que la neta siempre me hace el paro con todo. Entonces, IPTV imagínense que es como una mezcla entre Cuevana y Netflix. Es una cosa ahí es una cosa bien rara. Pero está muy bueno. Sube series y películas con muy buena resolución. Y por alguna razón en IPTV, no sé de dónde lo sacó, pero en IPTV está Dragon Ball Daima en español latino. Y miren que lo que les digo, yo tengo todas las otras plataformas y he intentado ver Dragon Ball de forma legal, Dragon Ball Daima, pero pues en todos lo tienen subtitulados. Le digo, yo arranqué Netflix viéndolo en subtítulos, pero ay, no pude, se me hizo malo. Entonces dije, no, mejor que me espero la versión en latino. Y pues ya por fin pude ver Dragon Ball Daima en latino. Ya de entrada les voy diciendo que pues la verdad que me sorprendió que una serie con tan pocos capítulos, que son 20, tuviera tanta paja. Y es que creo que Dragon Ball Daima, creo que para la historia que quieren contar hubiera salido excelente en una o dos películas nada más. Porque creo que Dragon Ball Daima funcionó muy bien. O sea, desde mi punto de vista, creo que toda la historia tú la puedes ver si ves el capítulo 1, 2, 3, tal vez el 4, y de ahí te brincas al 15, 16, 17, 18, 19 y 20. O sea, son los que hay que ver, pero el capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 son básicamente paja. Entonces dije, santa madre de Dios, dije, no, esto pues está muy, está demasiado, pues sí, como muy rellenoso, o sea, no pasan cosas interesantes o importantes. A grandes rasgos, compararía mucho Dragon Ball Daima, ya viéndolo completo, con Dragon Ball GT. O sea, entiendo que a lo mejor, al ser algo que sucede después de Dragon Ball Z, porque esto está ocurriendo después de Dragon Ball Z y antes de Dragon Ball Super, tengo entendido, o sea, durante ese periodo de tiempo. Entonces, que ya de por sí ya pues, sucedieron un montón de cosas en ese periodo de tiempo, ¿no? Porque entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super se supone que transcurre un año. Entonces se supone que durante ese año sucede la historia de Tabure, que es la historia del hermano de Vegeta. Ahora sucede también Dragon Ball Daima y sucede también la película Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, que es la llegada de Bills. Entonces ahora parece que ese año entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Daima sucedió un montón de cosas, ¿no? Digo, entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super sucedieron un buen de cosas, ¿no? Que también entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super en una realidad alterna, pues también sucede como Dragon Ball, sucede la Dragon Ball, la Z, la película, la número 13, la espada de Tapión, ¿no? La que se llama El ataque del dragón. Entonces, pues la verdad es que ese año entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super sí que estuvo movidón, ¿no? Ahora,
En cuanto a trama, se me hace muy similar a Dragon Ball GT, porque, y se me hace que hace muchas reminiscencias de Dragon Ball GT, que no entiendo por qué si a Dragon Ball GT le fue tan mal en cuanto a aceptación en la audiencia. En su momento hasta se tuvo que cancelar ese anime porque no tuvo la recepción que estaba esperando y como que no terminó de convencer. Entonces no entiendo por qué hace tantas reminiscencias de Dragon Ball GT, ¿no? Pero tenemos a 3 personajes que en este caso son Goku, una niña que se llama Pansy, que viene del reino demoníaco, y un personaje llamado Glorio, que hacen la suerte de Pan y de Trunks, acompañando a Goku en esta aventura como si fuera en Dragon Ball GT. E igual que en Dragon Ball GT, empezamos con un montón de aventuras insulsas, aventuras al estilo Dragon Ball, que no tienen, que igual no me terminaron de convencer porque no tienen esa chispa que tenían las aventuras de Dragon Ball. Y miren que acabo de ver Dragon Ball hace poquito, entonces siento que la serie original de Dragon Ball ha envejecido excelentemente, se las recomiendo mucho. Y pues no, creo que con Dragon Ball Daima, pues no se sintió eso, ¿no? Entonces, nada más al principio, los primeros 2, 3 capítulos sirven como introducción, llegan los malos, hacen sus maldades. No quiero hablar mucho de la trama porque son 20 capítulos, o sea, no hay mucho que decir. Y al final, pues hay unas peleas acá chidillas, todo. Pero, pues, ay, joles. No sé ni por dónde empezar. Creo que toda la serie es una tremenda contradicción. Tanto de contradice a lo que hay en Super, como que contradice a lo que hay en Dragon Ball Z. Entonces, para efectos prácticos, creo que lo mejor para el universo de Dragon Ball será que Dragon Ball Daima no hubiera existido, o que si existe, estuviera en una realidad alterna, como lo está en Dragon Ball GT o como lo están las películas de Dragon Ball Z. La cosa es que, hablando de Dragon Ball GT y hablando de Dragon Ball, de las películas de Dragon Ball Z, pues sí, Akira Toriyama sí especificó que se encontraban como en unas realidades alternas, y él especificó en ese momento lo que era canon. La bronca es que en este momento, pues, de Akira Toriyama, pues desafortunadamente ya falleció, y pues nunca se le hicieron entrevistas a fondo sobre qué iba a ser canon. Lo único que se le preguntó es en qué momento sucedía Dragon Ball Daima, y se especificó que sucedía después de Dragon Ball Z y antes de Dragon Ball Super, pero en aquel tiempo no se enfatizó más porque pues la serie todavía no estaba liberada. Luego murió Akira Toriyama, pero parece que Akira Toriyama, antes de irse, le prendió fuego al canon atrás de él, y ¡fua! Porque esta serie, pues mucha gente dice, pues es que es canónica porque la escribió directamente Akira Toriyama y él estuvo involucrado tanto en diseño de personajes como en la historia, en todo. Pero es que cuando tú la comparas con las historias tanto de antes y después cronológicamente, no tiene ningún sentido. O sea, por poner un ejemplo, Vegeta se convierte en Super Saiyajin 3. Y pues tú dices, oye, pero ¿por qué entonces Vegeta no utilizó el Super Saiyajin 3 cuando llega a Bills, no? Si es un poder muy por encima del Super Saiyajin 2. Y es que mucha gente dice, bueno, es que un Super Saiyajin 2 y un Super Saiyajin 3 pueden ser de la misma fuerza dependiendo del Saiyajin que lo use. Pero en este caso estamos hablando de Vegeta, así que obviamente el Super Saiyajin 3 de Vegeta es más fuerte que el Super Saiyajin 2 de Vegeta. Pero pues no lo utilizó con Bills. Sabrá Dios por qué. Pero más allá de eso, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman media insectos que se usan en la serie de Dragon Ball Daima, que son como semillas del ermitaño. Y yo me pregunto, ¿por qué no se usaron las semillas de los media insectos en la batalla contra Freezer cuando llegó a invadir la Tierra en la resurrección de Freezer? ¿O por qué no se usaron durante toda la etapa de Dragon Ball? Porque en Dragon Ball Super se dijo que las semillas del ermitaño pues había ya muy pocas, por eso no se usaban tanto. Pero entonces digo, pero pues se supone que había medinsectos y que Goku al final de Dragon Ball Daima compra hasta su kilo de medinsectos para llevarse a la Tierra y tener un montón, porque precisamente Goku lo dice, porque hay escasez en la Tierra de semillas del ermitaño, entonces se lleva los medinsectos. Dije, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no se usaron? Y así hay contradicción tras contradicción tras contradicción, incluso contradicciones retroactivas, porque hay un momento en el que Piccolo en el reino demoníaco conoce a un namekiano antiguo que menciona, le dice a Piccolo que le recuerda X nombre. No lo voy a mencionar ahorita para que ustedes vean la serie, pero Piccolo dice, no, ese era el nombre de mi padre. Y yo dije, chinga, ahora Piccolo sí se acuerda del nombre de su papá. Pues se supone que el Piccolo original que llegó a la Tierra se llamaba Piccolo, porque no recordaba su verdadero nombre, llegó con amnesia. Y se supone que en la nave donde llegó, la nave de Namek, venía la palabra Piccolo, que la palabra Piccolo, que usaban en el idioma de Namek, significa de otro mundo. Y por eso él se autonombró a sí mismo Piccolo. Y entonces Piccolo
empieza su aventura en la Tierra sin saber su nombre, y entonces llega al templo sagrado, y entonces es cuando Picoro se divide en dos personas, su parte buena, que adquiere el nombre de Kamisama, y su parte malvada, que adquiere el nombre de Picoro Daimaku. Entonces tú dices, bueno, esa es la historia, y atrás de eso solo existía el nombre Picoro, porque Picoro no recordaba su nombre, y ahora resulta que acá Picoro dices, ya recuerda el nombre de su padre, entonces no hay correlación con Dragon Ball Z. O hay una parte en donde se dice que las esferas del reino demoníaco se necesita hablar idioma Nameku para poder invocar a Porunga, y Picoro dice, no, es que yo no sé hablar Nameku, y dices, ah, chinga, pero ¿qué no se supone que Picoro se fusionó en Dragon Ball Z con Nil, y que Nil le dio todos sus conocimientos a Picoro, y por tanto Picoro tiene todos los recuerdos y todo el conocimiento de Nil? Nil dijo, yo nunca voy a afectar tu personalidad, pero sí te voy a dar todo mi poder y todos mis recuerdos y todos mis conocimientos. Y varias veces en Dragon Ball Z se hace alusión a que Picoro tiene los recuerdos de Nil, y por eso también sabe de la cultura Namek. Pero ahora resulta que en Dragon Ball Daima ya no se sabe absolutamente nada. Y así como hay cientos, pero hay un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, resulta que la señora que vende los medio insectos, vende también unos insectos que recuperan la belleza y el cutis de la piel y te hacen ver mucho más joven. Entonces dices, ok, y Bulma también se compra una vasija completa para verse siempre joven. Entonces, ok, si Bulma tiene una de esas vasijas de insectos, entonces ¿para qué usaba las esferas del dragón en el futuro? Para pedirle a Shenlong que se viera 5 años más joven, si se supone que esos insectos te hacen ver 10 años más joven. Entonces no hay como un sentido, me explico, como una correlación. O sea, como que todo en Dragon Ball Daima se hizo, parece que se hizo adrede para contradecir todos los demás cánones. Entonces digo, todo quedaría tan fácil como decir, esto no es canon, pero la cuestión es que ni Toei Animation, ni Toyotaro, que es actualmente la persona que se encarga de hacer el canon de Dragon Ball, ni la compañía Shueisha, ni Akira Toriyama en su momento, nadie explicó nada de esto. Y es que, por ejemplo, en el mundo, por ejemplo, de Caballeros del Zodiaco, la situación es mucho más simple, porque, por ejemplo, cuando le han preguntado a Masami Kurumada ya lo explicó muy bien. Dijo, el canon oficial de Caballeros del Zodiaco es el manga clásico de Saint Seiya con su continuación, que se llama Next Dimension. Ese es el canon de Caballeros del Zodiaco. Y cuando le preguntan aquí a Masami Kurumada, entonces, ¿qué pasa con las series, los animes, las películas, los videojuegos? Le dice, cada producto que no es el manga original, incluso los otros mangas como los Canvas, como episodios G, como episodio G Assassin, como Gigantomaquia, como Sentia Show, todos esos mangas son universos alternos. Entonces tú dices, sin problemas, ¿no? Tú dices, no hay ningún problema, porque entonces tú ya sabes que si quieres leer el canon oficial de Saint Seiya, lees el manga oficial de Saint Seiya y lo que aparezca en el manga es el canon. Y cuando tú dices, oiga, pero es que en el anime del 89 salieron los Caballeros de Asgard, es un universo paralelo. Oiga, pero es que Saint Seiya luchó contra Lucifer en una película, es un universo paralelo. Oiga, pero es que el manga de los Canvas dice, es un universo paralelo. Y ya no hay ningún problema, porque ya Masami Kurumada estableció exactamente qué es original y que no. Y muchas gentes de Dragon Ball ahorita tienen ese conflicto, porque mucha gente dice, bueno, entendamos que es como con Masami Kurumada, que el canon es el manga de Dragon Ball y el manga de Dragon Ball Super que escribió y dibujó Akira Toriyama, o que en este caso Akira Toriyama participó ahí más, ¿no? Pero el propio Akira Toriyama en su momento dijo que no únicamente el canon de Dragon Ball se basaba solamente en el manga y en los dos mangas que él escribió, sino que también el canon de Dragon Ball estaba en ciertas películas que él había escrito, como La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Freezer, Dragon Ball Super Broly y Dragon Ball Super Hero, porque él también escribió esas películas, entonces también son canónicas. Y cuando le preguntaron a Akira Toriyama sobre el anime de Dragon Ball Super, dijo que también era canónico el anime de Dragon Ball Super y que complementaba los acontecimientos del manga, y que solamente viendo el anime de Dragon Ball Super y leyendo el manga de Dragon Ball Super y tú combinándolos ibas a tener la experiencia completa del producto de Dragon Ball Super, que era canónico todo. Entonces es eso,
para Akira Toriyama los productos que él escribió como animación sí eran canónicos. Y la cosa es que Daima, pues sí le escribió él. Y como él nunca desmintió si Daima es o no es canónico, pues ahora tenemos un desastre de continuidad horrible en Dragon Ball, en donde pues no hay explicación alguna, ¿no? Igual y me están diciendo, oye Adrián, estás sobrepensando mucho esto, ¿no? Pero pues es que realmente con Dragon Ball y Dragon Ball Z no había tanta bronca, o sea, todo iba de continuidad. Y en su momento, cuando le preguntaron a Akira Toriyama por qué las películas no encajaban en el canon, él dijo, pues es que no son canónicas, suceden en un universo alterno. Y ya la continuación oficial de Dragon Ball fue Dragon Ball GT hasta ese momento. Y pues en GT acababa y fin, ¿no? Y se acabó todo. Entonces, al momento de hoy, pues yo creo que casi todos los fans coincidimos en que cada quien puede hacer canon lo que quiera y tú te puedes quedar con la continuidad que quiera. Entonces, para mí, desde mi muy personal punto de vista, eso ya lo comento yo como mi muy personal punto de vista, yo siempre le recomendaría a la gente que vean Dragon Ball, que vean Dragon Ball Z, que son grandes producciones. Y si eres muy fanático de Dragon Ball y Dragon Ball Z, seguramente te van a gustar todas las películas que salieron durante la etapa de Dragon Ball, todas las películas que salieron durante la etapa de Dragon Ball Z. Y si ya le quieres dar un cierre final a la serie, ve Dragon Ball GT porque tiene un final concluyente para la historia de Dragon Ball. Y ya productos como Dragon Ball Super, como Dragon Ball Daima, como Dragon Ball Héroes, como los videojuegos, ya son un universo expandido que están ahí para quien quiera disfrutar de ellos, pero pues que sí tienes que verlo sin pensar mucho en el canon, porque realmente va a haber contradicciones a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les digo? Si alguien me dice, ¿me recomendarías ver Dragon Ball Daima? Creo que es una serie que pues si te gusta mucho Dragon Ball seguramente la disfrutarás. Creo que los últimos 5 capítulos tiene buenas peleas. Ignoras todas las incongruencias con la parte canónica. Creo que como cualquier serie de Dragon Ball pues tiene muchas transformaciones nuevas que te van a gustar. Y pues ¿qué les digo? Yo me quedo así como con así como que, no sé. Si tuviera que calificar las series de Dragon Ball, a lo mejor a Dragon Ball le daría un 10 absoluto. A lo mejor a Dragon Ball Z yo le daría un 9, porque pues, obviamente ya contuvo mucho más capítulos de relleno que alargaban la trama, pero sigue siendo un excelente anime. Ya Dragon Ball GT, pues sí, ya la verdad es que sí, pues sí fue muy polémico en su tiempo y sí tiene mucha paja Dragon Ball GT, hay que admitirlo. Yo ya le daría como tal vez un 7, un 6. Siendo de malas un 6, siendo de buenas un 7 le doy un 6 le doy, un 6.5 le doy a Dragon Ball GT. Y ya de ahí viene pues Dragon Ball Super como serie. Y yo creo que a Dragon Ball Super también le doy algo así como un 6.5. Tiene etapas muy buenas como el último torneo del poder, pero antes de eso tiene muchísima paja para mi gusto. Y pues Dragon Ball Heroes es puro fanservice. A lo mejor también le daría como un 6.5. Y pues Dragon Ball Daima yo creo que es el producto hasta ahorita de Dragon Ball que menos me ha gustado. A pesar de que es una serie corta, creo que pues, también me sorprende que para una serie tan corta tenga tanta paja. Y que pues contradiga todo lo demás de todas las demás series de Dragon Ball. Es la primera vez que pasa, ¿no? Solo lo había visto antes, esta situación solamente la había visto antes en videojuegos o en películas que decías, pues es que no encajan muy bien en la continuidad, pero pues rápidamente entendías que era porque era un universo alterno, ¿no? Y hasta que no se nos explique qué onda con Dragon Ball Daima, y seguramente será porque es un universo alterno, pues hasta ese punto pues le tengo que dar un 6 de calificación. La verdad es que es una serie que solamente recomendaría para los más fans de Dragon Ball. Y pues si ustedes tienen Netflix o HBO Max, ahí pásenme el dato de en dónde se libera primero el español latino, porque todavía a estas etapas, eso también fue una situación muy polémica. Toei Animation nos dijo y prometió que Dragon Ball Daima iba a ser el primer anime que se iba a doblar prácticamente en simultáneo para todo el mundo, porque obviamente se anunció que iba a llegar en Netflix a todo el mundo. Y pues al menos aquí en Latinoamérica este anime llegó desde hace muchísimos meses. Yo creo que ya tiene más de 6 meses que llegó y todavía no lo he visto en español latino, ¿no? Así que pues déjenme ustedes sus comentarios. Yo de toda la vida siempre voy a ser fan de Dragon Ball, eso no se va a quitar. Y la prueba está en que sigo viendo los nuevos productos de Dragon Ball. Pero realmente como fan de Dragon Ball, siendo muy objetivo, creo que lo único realmente necesario es Dragon Ball y Dragon Ball Z, ¿no?
Ya después de eso, ya lo que veas es por el fanatismo, ¿no? Que tú tengas de esta saga, ¿no? Igual, yo les digo, yo lo he visto todo, ¿no? Pero pues no sé si puedo recomendarlo todo. Pero ustedes díganme qué opinan. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.